Bien. Vale. Bueno, pues ahora estamos con Ramón Pérez, que es sacabuche de Ministriles Hispalense y que es el grupo que viene a tocar mañana a la iglesia de San Sebastián con motivo del 425 aniversario de la Hermandad del Dulce Nombre. Una efeméride histórica y que nos ha permitido conocernos en persona. Y bueno, mañana van a estar por aquí, nos saludaremos en persona. Y bueno, cuéntame cómo es el repertorio elegido para mañana para la Hermandad del Dulce Nombre. ¿Va solamente de música sacra o también incluye música procesional del siglo XVI? Vale. Por un lado, digamos, la música tenía una funcionalidad. O sea, la funcionalidad básica de la música religiosa era la glorificación de Dios. Esa es la base, ¿no? Ahora, ¿en qué aspecto? ¿En el aspecto, digamos, con cantores o en el aspecto puramente instrumental? Bueno, es que había una mezcla grande. O sea, la Catedral de Sevilla tenía sus cantores y tenía también su capilla de ministriles. Y todos estaban juntos. ¿Qué hacían los ministriles? Si los ministriles veían que había una pieza que funcionaba bien, inmediatamente la importaban y la metían en sus libros de trabajo. Ellos tenían los libros propios de trabajo. Podemos encontrar, por ejemplo, yo que sé, un Pangelingua, por ejemplo. El Pangelingua funcionaba súper bien con su canto llano, que todo el mundo conoce. O sea, el canto llano, mañana vamos a tocar un Pangelingua, y ese Pangelingua, que es un himno eucarístico, funciona súper bien, y entonces ellos lo importan. La música de procesión, como música de procesión, es un poquito posterior. Entonces, ellos lo que hacen es que aquella música que funciona la incorporan a sus libros y esa es la música que tocan. Por ejemplo, el Codes Lerma, el libro de Lerma, Hamburgo, es uno de los libros más importantes, 1606. Ahí se recogen y se recopilan la mayor parte de las obras importantes que en aquel momento estaban. Quiero decir, Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero, Peñalosa, eran no solamente los autores españoles, sino también ellos miraban autores italianos, como podría ser Nanino, como podría ser músicos flamencos, ¿no? Como Gombert o cualquiera, dentro del panorama europeo, que verdaderamente funcionase bien para ellos. Era mucho más lo práctico y lo relevante que verdaderamente digamos, la cuestión estilística. ¿Cómo ordenamos o organizamos ese libro? ¿Qué nos gusta? ¿Qué funciona? Y eso lo incorporamos a nuestro libro. Así como hacían ellos digamos, ese repertorio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros vamos a irnos a esa fuente y vamos a coger un poco cuáles serían las piezas más relevantes, en nuestra opinión, y que se adaptan mejor al ambiente, al entorno en el que nosotros nos vamos a desenvolver mañana, ¿no? Que hay algunas piezas que son andando y otras piezas que son estáticas, ¿no? Va a haber algunas piezas que son de clarísimo contenido religioso, que además su letra estaría en latín, y otras que estarían en vernácula, que sería en castellano, como puede ser una chansoneta o una avellaneja espiritual de Guerrero. Y que sin embargo sabemos que se tocan por los ministerios porque tenemos versiones de esas chansonetas que están sin letra en otros libros de ministerios, ¿no? Ese es un poco el repertorio. ¿Hay alguna música de este repertorio de las procesiones del siglo XVI, de las hermandades, que haya llegado a nuestros días? Como tal, están incorporadas en esos libros que comentamos, ¿no? En libros para ministriles. Pero como música procesional, no indicada a la música procesional, sino simplemente como repertorio del grupo de ministriles. Hay obras que son más alegres y obras que son más, digamos, más andantes. O sea, que se pueden marchar y se pueden tocar a la vez y que se adaptan perfectamente al paso de una procesión. Pero como tal, identificadas no están. No están. O sea, no existe. La idea, vamos a ver, la idea, incluso la misma idea organológica, es decir, la misma idea del grupo como grupo, es, digamos, una evolución mucho más moderna. Se empiezan a confeccionar los grupos con lo que hay, se empieza a tocar con lo que hay. Y entonces, no tenemos un catálogo, como podríamos entender ahora mismo, de música procesional del siglo XXI, no lo tenemos. Ajá. Vale. Por cierto, vais a estar también en el Congreso de Espiritualidad Popular el 5 de diciembre en la Fundación Cajasol con un Efectivamente, espectáculo hecho para la Magna de Sevilla, que queréis programa en reivindicar Sevilla. aquí este repertorio de música procesional del siglo XVI como el primitivo, ¿no?, que llevaban las Sí. hermandades. También las hermandades en Sevilla conservan en sus reglas especificaciones relativas a la música que debían llevar. Sí, curiosamente sí. O sea, hay en las reglas y en muchos de los libros, por ejemplo, las pagadurías, ¿no? Las pagadurías es un poco lo que te va indicando cómo era la vida de la hermandad,
en qué se gastaban el dinero y qué cosas eran las que compraban, ¿no? Que podía ser en serie, que podía ser telas, que podría ser ropaje para los acólitos, lo que fuera, ¿no? Y también ahí están reflejados los gastos en música. Inclusive en muchas reglas, por ejemplo, se habla de los hermanos músicos, ¿no? Dice, se ha recibido el músico ministril fulanito de tal sin pagar nada a cambio de que toque en las funciones correspondientes a la hermandad y se ha recibido y además con honores, ¿no? ¿Por Que qué? eso Porque aparece aquí también en la regla primitiva del efectivamente, Cristo de San Pedro de 1550. efectivamente. O sea, fíjate que en 1526 es la primera copla de ministriles estable que se conoce, que es la de la Catedral de Sevilla. Es verdad que los ministriles anteriormente a esa fecha ya funcionaban, ya trabajaban para la catedral, pero se llamaban ministriles extravagantes. Es decir, no que fueran gente rara, sino que simplemente esos extravagantes es que no estaban asalariados por la propia catedral, sino que eran ministriles más o menos itinerantes que se recogían, entre ellos se conocían, formaban unas coplas un poco de fortuna y con esas coplas se presentaban a la catedral para tocar en el Corpus, para tocar en Navidades, para tocar durante la Semana Santa. Ojo, hasta el Viernes Santo, perdón, hasta el Jueves Santo mediodía. Únicamente a partir del Jueves Santo mediodía tocaba el bajón. Era el único que podía tocar en el oficio. El resto de los ministriles estaban de vacaciones en esa fecha, no podían tocar. Vale. Algo así como las campanas con la matraca de la giralda. Efectivamente, exacto. O sea, la campana no se puede tocar a partir del Jueves Santo, se toca la matraca. Pues de la misma manera, los ministerios no pueden tocar a partir del Jueves Santo mediodía. Sin embargo, el bajón sí. ¿El bajón por qué? Porque el bajón acompaña al canto llano. Entonces, en esa función que tiene como salmista, sí que permite la liturgia permite que el bajón participe, ¿no? Que es una particularidad. Bien. Bueno, ¿hasta cuándo son populares y se usan los ministriles en las capillas musicales y en las procesiones en las calles en Sevilla y en Andalucía? ¿Hay alguna fecha en donde empiezan a desaparecer y por qué? Sí, bueno, pues en final 17, principio del 18 cambia el gusto musical, aparecen nuevos instrumentos. Y tenemos grandísimos compositores centroeuropeos, bueno, incluso en España también, claro. Entonces, la corneta, los instrumentos básicos de la copla de ministriles o de la capilla de ministriles son la corneta, la chirimía, el sacabucho y el bajón. Y se articulan de manera parecida a lo que es la voz humana. Es decir, comentábamos antes, organológicamente, si nosotros vamos a distribuir o vamos a identificar esos instrumentos o los vamos a clasificar, es muy difícil clasificarlo. Decimos, ¿son instrumentos de viento metal? ¿Son instrumentos de viento madera? No, la clasificación es un poco diferente. Se clasifican de manera pareja a lo que sería la voz humana. La soprano, la contralto, el tenor y el bajo. Esas funciones son las que hace la corneta, la chirimía, el sacabucho y el bajón, en el mismo orden. El bajón es el bajo, el sacabucho es el que toca la parte del tenor, el sacabucho alto, si lo hay, toca la parte de la contralto, la chirimía toca la parte de la contralto y la corneta toca la parte de la soprano. Entonces, siempre que tengamos 4 voces, si tenemos 5 voces, hay que incorporar uno más, o un sacabucho más, o un bajoncillo, que es un bajón pequeñito, que sería un intermedio. Por cierto, Y que ya después, había músicos en general y capillas de ministriles, no solamente en las catedrales grandes. En Marchena sabemos que teníamos en el en Palacio Marchena la de había. Marchena, las parroquias de San Juan. También algunas hermandades indican en las reglas primitivas que tenían algún ministril que eran hermanos y iban allí a tocar. Y también las compañías municipales de ministriles. Sí, Por ejemplo, en Mairena, se ha documentado que en Mairena Mairena. había. En ¿Se Mairena la sabe había, de algún efectivamente. otro pueblo donde hubiera capillas municipales de ministriles? Generalmente la había en aquellos sitios donde las iglesias o los concejos, digamos los ayuntamientos, los concejos en aquel momento, pues tenían suficiente patrimonio como para poderlo de alguna manera mantener, ¿no? Claro, una copla de ministeriales puede parecer un poco raro, pero era muy cara. Era verdaderamente muy cara. Eran músicos tremendamente especializados que además se vendían carísimos. Entonces, teníamos que tener un patrimonio suficiente como para poder mantenerlo en Sevilla. Lo primero que hay son 5 ministerios nada más, 3 chirimías y 2 sacabuches, 1526. Después se amplía y el máximo número de ministerios que hay en Sevilla, que era la catedral más importante. Tenemos 8 ministerios, es cuando más hay, 8. Una cosa parecida, por ejemplo, en Toledo. En Valencia ocurre igual, en Málaga también ocurre igual. En Marchena hay 4 o 5 ministerios. Hemos dicho antes, en Mairena. En Mairena, perdón. En Mairena tenemos 4 ministerios también. Por ejemplo, en la Catedral de Sigüenza, los tenemos también en Coria.
En Corea, por ejemplo, en Extremadura, también tenemos ahí una capilla de ministerios formidable. También podemos tener, por ejemplo, en algunas órdenes religiosas también pueden tenerla. Inclusive, por ejemplo, las descalzas reales en Madrid. Resulta que las descalzas reales en Madrid, cuyo maestro de capilla fue Tomás Luis de Victoria, nada más y nada menos, pues resulta que tenían una copla de ministriles. ¿Qué pasa? Las monjitas, las mujeres, tocaban parte de los instrumentos, pero cuando necesitaban otros instrumentos que habitualmente eran tocados por hombres, pues entonces incorporaban a ese grupo dentro de la propia capilla, ¿no? Entonces las descalzas reales, por ejemplo, tienen un patrimonio fantástico desde el punto de vista de los ministerios. Y lo que preguntabas antes, ¿no? ¿Cuándo desaparece? Pues desaparece cuando cambia el gusto musical. Desaparece un poco cuando las necesidades van cambiando. En un momento en el que el sonido de la ciudad es muy pobre, es muy bajito. O sea, el sonido, el ruido del siglo XVI en Sevilla, por ejemplo, que eran las campanas, eran los pregoneros, eran los atabaleros del ayuntamiento, eran las personas que iban moviéndose con sus carruajes y eran la fuente de la ciudad, que no había más, no había ruido en la ciudad. Entonces, el volumen que se necesitaba era un volumen muy bajito. Cuando empieza a cambiar ese volumen, se hace necesario también que el grupo instrumental sea más poderoso, sea más potente. Entonces cambia también el grupo musical, el concepto y el gusto. Y también cambia el gusto musical de la propia estructura musical. Ya el motete es muy interesante, pero se queda con unas dimensiones un poquito exiguas, un poquito cortas. Y cambia ahí. Es apasionante también, bueno, que buena parte de los instrumentos musicales eran, su origen es militar y demás, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí en 1400 y algo ya teníamos un trompeta del duque de Arcos que era morisco. Iban a la guerra es decir, que iban directamente a la batalla, ¿no? Y luego el origen de la corneta parece que es un cuerno de caza, ¿no? ¿El origen es militar de esta música o no? Aparte, o sea, hay una simbiosis, hay una mezcla. Mira, por ejemplo, la corneta renacentista no es, o el corneto en Italia, pero la corneta se suena tal cual en España, viene originalmente el cuerno de un animal. ¿Qué es lo que pasa? Que con la evolución el cuerno de un animal puede dar muy poquitas notas. ¿Qué es lo que ocurre? Hacen una estructura de madera que está acanalada y doblada para que los dedos puedan llegar correctamente, puedan llegar bien, si no, no llegan. Y es de madera y está forrada de piel. Después tiene agujeritos como si fuese una flauta y una boquilla que es como una boquilla de trompeta. Que decían, por ejemplo, algunos tratadistas, ¿no? Pues decían que la corneta se viene a parecer como un rayo de luz que está entrando a través de una vidriera, ¿no? Por el color el color que da y el impacto que provoca. Y otros dicen que se parece a la voz humana. Es que es verdad, porque la articulación, si tú te fijas, en vez de articular con la laringe, lo que estamos articulando un poquito más arriba, estamos articulando con los dientes, con los labios y con la lengua. En realidad, la T es la T, la D es la D y estamos igual. Y estamos utilizando esa articulación dentro del instrumento. Eso en cuanto a la corneta. Chirimías y bajones son instrumentos de doble lengüeta, se parecería al oboe y al fagot actuales. Y el sacabuche es muy, muy, muy parecido cronológicamente al trombón. Tiene una boquilla parecida, tiene una bala doble y se parece, bueno, lo veis y todo el mundo dice, es un trombón. Es verdad. ¿Cuál es la diferencia? Es más pequeñito de formato, la boquilla es un poquito diferente también y después la técnica de ejecución sí que es un poquito diferente. Esa sería la base de los instrumentos. Más instrumentos, flautas, las flautas de pico o flautas dulces, que serían un complemento de los ministriles, o también los orlos, ¿no? Que son llaman en Centro el Kronhorn o el cromorno, ¿no? Que sería la traducción, una mala traducción al español, que sería el orlo, que es un instrumento de doble lengüeta encapsulada también y de forma curvada, ¿no? Eso serían un poco los instrumentos básicos, ¿no? Hay un tema apasionante y es que en Marchena en este siglo XVI tuvo un papel bastante importante en la música, en el contexto de la provincia de Sevilla, por la relación musical que había entre la catedral y Marchena a través de la casa de los duques de Arco de los Ponce de León. Y es que había préstamos de músicos, por ejemplo, en una de las investigaciones que hice aparecía que en la Navidad los músicos y los seises de la catedral de Sevilla iban a los palacios de los Guzmán y los Ponce de León y probablemente a Marchena también a tocar, claro, pero no a ningún otro sitio más. No, una de los signos de opulencia, si queremos llamarlo así, ¿no? De la propia catedral era que ella cedía
sus músicos, cuando a ella no le hacía falta, ¿eh? Ojo, mucho cuidado, porque la capilla de Ministri le ponía, además hay una curiosidad ahora que te puedo comentar. Que la capilla de Ministri saliera de la catedral para hacer actuaciones fuera, eso estaba perfectamente reglamentado. Y únicamente si el cabildo daba su autorización, si no, no había manera. De hecho, si un músico se extralimitaba en sus funciones e iba a hacer o una función o una procesión o algo fuera, era penalizado, pero muy severamente, o sea, pero muy severamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una relación tremenda entre Marchena y el Cabildo Catedral de Sevilla. Y Sevilla cede sus instrumentistas, a través del Duque de Arco, efectivamente, cede sus instrumentistas para determinadas funciones en Marchena, como puede ser las de Navidad. Entonces, claro, era fantástico. Era la manera que la catedral también se proyectaba en toda su diócesis y además, claro, manifestaba pues un poderío increíble, ¿no? Claro, ahora tenemos discos. En aquel momento o tú lo escuchabas en directo o no podías escucharlo. Es que era un regalo formidable el que se hacía, ¿no? Y fíjate qué curioso, ¿no? Hasta tal punto tenían en consideración el Cabildo Catedral a sus músicos que les prohibía que viajasen a lomos de animales o viajasen andando. Tenían que ir en carruaje. O sea, y estaba perfectamente reglamentado. Es decir, para ir a Marchena, ellos tenían que subirse en un carruaje y tenían que llevar un cochero y era el que los llevaba. Ellos no podían ir por sus medios, subió encima de un animal cualquiera, ¿no? No podría ser. Porque le quitaba prestigio de alguna manera a la copla de Ministriles. Esas cosas que, bueno, hoy por hoy nos podemos sorprender. Hoy todos cogemos nuestro coche y vamos arriba y abajo, ¿no? Ajá. Fíjate Cuando tú qué dices interesante, qué copla de curioso. ministriles, supongo que te refieres a compañía de ministriles, ¿no? A compañía de Ministriles, efectivamente. Hay dos palabras que son sinónimas que se pueden utilizar igual, que es la copia o la copla de Ministriles. Es lo mismo, o sea, es la compañía de Ministriles. Ah, Entonces, fíjate hasta qué punto esa palabra ha perdurado que la copla catalana no deja de ser una compañía de Ministriles. Y si te fijas orgánicamente, la copla catalana tiene instrumentos que son muy, muy, muy parecidos, como es el tiple o como es la tenora. No deja de ser chirimía altos y chirimía tenores. Entonces, y si te fijas, el sonido es bastante parejo. Tienes pues instrumentos de viento y al final tiene el violón, ¿no? Que es el contrabajo. Pero es muy interesante. Ahí hay eso, la perpetuación de una palabra que ha seguido teniendo interés y ha seguido describiendo un grupo musical, aunque obviamente la música es completamente diferente y orgánicamente también los instrumentos son diferentes, ¿no? Pero sin embargo la palabra ha permanecido. ¿y se sabe si en algún momento la Catedral de Sevilla prestó músicos a hermandades? Sí, lo prestaba, sí, lo prestaba. Y en determinadas efemérides importantes o relevantes para las hermandades. Entonces, por ejemplo, lo voy a decir un poco de memoria, cuando hay una serie de santos que son mártires y se canonizan en Roma, en la Catedral de Sevilla hay una serie de factos en Sevilla que lo llevan las hermandades, las diferentes hermandades, y la Catedral cede los músicos para esos actos, ¿no? Ojo, la Catedral permitía que esos músicos fuesen a la calle y pudieran tocar en la calle. O sea, que igual que tenía que ser dentro del templo, dentro de las naves del templo, y además de una manera muy estructurada y muy rigurosa, también permitía que se dieran a la calle. Inclusive en determinadas fiestas municipales, o sea, fiestas que fueran profanas o fiestas civiles, ¿no? Hacían un cameo, vamos a llamarlo así, ¿no? Entre la copla de ministros de la catedral y los atabareros y los trompeteros del concejo, del ayuntamiento, y trabajaban juntos. 1526, la boda de Isabel de Portugal en Sevilla, ¿no? Bueno, Sí. pues en el eje de San Luis, desde la Puerta de la Macarena al eje de San Luis, San Luis, Busto Tavera, San Marcos, hasta llegar a la catedral, había un sinnúmero de ministros que estuvieron tocando. Y eran músicos del concejo, músicos de la catedral, músicos extravagantes que fueron contratados para aquel momento. La efeméride es dentro de un par de años, ¿no? Ahí estamos a ver si podemos organizar o recrear algo parecido. O sea, dentro de las novedades hay bibliografía, hay iconografía, hay un montón de material sobre eso, ¿no? Que también será un momento muy interesante. Que por cierto, luego pasaron por Marchena camino de Granada, por el Palacio Ducal también, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Hay que pensar siempre Recuerdo que el rey que iba siempre acompañado de música, ¿no? En todo el claro, recorrido. claro, Incluso cuando iban claro, de Marchena a Sevilla o de Sevilla a Marchena, claro, siempre. siempre. Porque siempre, Antonio Cabezón, por ejemplo, iba siempre.
Era uno de los organistas posiblemente más interesantes también. Antonio de Cabezón siempre iba digamos, en el séquito real, siempre. Y los ministerios siempre estaban. De hecho, el caso de los Reyes Católicos, por ejemplo, estaban digamos, la capilla de Isabel y la capilla de Fernando, que obviamente una era flamenca y la otra era española. Pero además, entre ellos se tenían que conocer y ellos tenían que trabajar juntos, si es que vivían en la misma casa. Claro, y viajaban juntos. Claro, vivían juntos. Al final, la mezcla... ¿Era una capilla de ministriles completa o eran atabaleros? No, era una capilla de ministriles, con sus cantores, sus organistas, arpistas, instrumentistas, instrumentos también, tanto de arco como de viento. Era una capilla potentísima. O sea, pero es que estamos hablando de los reyes quizás más poderosos de la historia, ¿no? ¿Y cuándo se producían estos préstamos entre la Catedral de Sevilla y Marchena? ¿Serían en algunas fechas del año particulares? Sí, algunas fechas que eran relevantes, ¿no? Por ejemplo, en las fechas del Corpus, en el Corpus era la grandísima fiesta, verdadera fiesta antes de la Semana Santa del Corpus. Entonces, en el Corpus, tanto las vísperas del Corpus como durante el propio Corpus, se cedían los instrumentistas. Era el momento de oro para los ministriles. Tocaban por todas partes y, por supuesto, su salario se incrementaban de manera impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque tocaban para todo el mundo y a todas horas. Tocaban para la catedral, tocaban para el concejo, tocaban para los nobles, tocaban a ver cómo diría, en actividades privadas. El Duque de Arco tenía su capilla propia, o sea, y celebraba misa y celebraba oficios allí, tenía sus ministriles. Por cierto, me llamó la atención en una de las investigaciones que te he pasado del enlace de encontrar un villancico de 1503 dedicado al Duque de Arco por un tal Peraza, de músico de la catedral. Sí. ¿Esto es el primer villancico impreso que hay en la catedral o hay anteriores que no estén impresos? Me lo tendría que mirar, no te puedo responder. Ya, o sea, pero yo sé... la fecha en la que empiezan los villancicos es esa, más o menos. Sí, aproximadamente sí. Hay el cambio del siglo XV al XVI modifica un poco también la estructura, ¿no? Y el villancico empieza aproximadamente en esa fecha, ¿no? Tendría que me has pillado, ¿eh? O sea, pero más o menos, mi pregunta es, ¿cuál es la fecha más antigua de villancico? Y sobre todo, ¿por qué el villancico es la forma más popular de música? Es popular porque muchas veces venía del pueblo. O sea, lo que se cogían era melodías que cantaba la gente. Entonces, mira, por ejemplo, no son villancicos como tales, pero son ensaladas o alguna cosa. En el libro del Cancionero de la Colombina, hay, por ejemplo, una ensalada que se llama Querer Vieja Yo. Eso en realidad son 3 voces. Las 3 voces son 3 canciones populares que están extraídas de la calle. Y Juan de Triana, que es uno de los músicos que fue canónico de la catedral también, lo que hace es que la superpone de tal manera que tienen una unidad completa. Pero en realidad, si tú las separas, puedes cantar con una de ellas y tiene identidad propia. Y son 3 canciones completamente independientes. Esa era un poco la idea de cómo empieza el villancico. A partir de ahí, ya empieza con temas propios y bueno, y el grandísimo de villancico es sin duda, volvemos otra vez a Francisco Guerrero, sin duda. Francisco Guerrero, por muchísimas razones, por digamos, su arquitectura, cómo él monta armónicamente la obra, cómo adapta el texto y la música, o sea, él coge el texto y cómo la música está diciendo lo que tiene que decir en el texto, o sea, digamos, toda esa... el manerismo es bastante posterior, pero sin embargo, ya hay ideas sobre ello, ¿no? O sea, como cuando tengo que decir ascendit, utilizo una escala ascendente. Utilizo una escala, por ejemplo, de sol a re, sol ha sido re, ¿no? Estoy ascendiendo, ¿no? Ese tipo de recurso, el grandísimo, sin duda Guerrero, en mi opinión. Por cierto, que te he pasado también antes un reportaje sobre todos los maestros de capilla y los músicos, Sí. los ministriles, Juan Polo y tal. Yo supongo que esto sería propio del ambiente cortesano de esa época, ¿no? Es decir, supongo que esto solo se daría en cortes, ¿no? No, por ejemplo, Marchena, Sanlúcar de Barrameda, Osuna, Olivares, ¿no? Sí, claro. Se daba, como comentaba antes, ¿no? En aquellos sitios que podían mantener esa estructura. Claro, esa estructura era... Y vamos a imaginar que una capilla de música tiene el maestro de capilla, el vicemaestro de capilla, los organistas, después van a tener los cantores, van a tener los veinteneros, tienen los niños seises y tienen los ministriles. Claro, es una estructura impresionante. O sea, al final estamos hablando de 40 personas.
Es decir, por ejemplo, Claro, la capilla musical del Palacio Ducal de Marchena tenía 40 músicos. tendría, era seguramente más reducida, puede tener 4 ministriles, por lo menos 8 cantores y un maestro de capilla lo organiza seguro. Porque es que eso era lo básico. O sea, en ¿Eh? total, ¿cuántos músicos podría tener? Podrían tener pues 4 y 8 son 12, 12, 13, 14, 15 con facilidad, con Ujú. muchísima facilidad. Claro, dependía un poco también del volumen. Claro, hemos comentado también un poco cuál era la necesidad de, digamos, de audición. Si yo tengo una catedral, como puede ser Sevilla, tan monumental, tan grande, para llenar eso de sonido, yo necesito mucha gente. Una iglesia más pequeñita, como puede ser San Juan, que es fantástica. O sea, la iglesia de San Juan es una maravilla. O sea, una maravilla tanto arquitectónica desde el punto de vista sonoro, es formidable. Yo he tenido la oportunidad de tocar allí, ¿no? Y es verdaderamente formidable, ¿no? Claro, necesita muchísimo menos recursos, pero mínimo un instrumentista por voz, mínimo. 2 cantores por voz es casi lo natural. Un maestro de capilla y un organista. Eso es lo mínimo. Bueno, y tenemos aquí la suerte de haber tenido a Cristóbal de Morales y luego a Juan Navarro. A Creo, Juan no sé Navarro. si los dos coinciden o no en el tiempo. Juan Navarro es un poquito anterior, perdón, Cristóbal de Morales es anterior a Juan Navarro. Hombre, son dos grandísimos polifonistas, ¿no? Curiosamente, Cristóbal de Morales siempre estuvo reconocido. Cristóbal de Morales fue cantor de la Capilla del Papa. Entonces, y él además publica sus libros en Italia. En fin, bueno, Cristóbal de Morales fue reconocido en vida y bueno, y uno de los grandísimos polifonistas históricos. Como Rabelais, por ejemplo, habla de él en su libro, ¿no? O sea, él lo identifica y lo nombra. Y Juan Navarro, abogado de Hispalensis, pues es una grandísima figura. Nosotros, a mí una persona que me encanta el personaje y me encanta también su música. Es menos austera que la música de Cristóbal de Morales. Cristóbal de Morales, sobre todo, trabaja muchísimo más la música religiosa, aunque siempre se había dicho históricamente que nunca compuso nada profano. Sin embargo, es que tiene 2 cantatas que son profanas. El Gaude tal Ferrarense Civita, Alégrate, ciudad de Ferrara, por cuando es la coronación del duque de Este, y Atendite Populemeum, ¿no? Que es otra, ¿no? Esas son 2 cantatas profanas, y después se le conoce alguna obra también, como es la barca de Caronte, ¿no? La barca que traslada a los muertos, a las almas de los muertos, al otro lado del río, ¿no? Entonces, y también si no hubiera mirado, que es otro pequeño madrigalito, también muy cortito, muy pequeñito, que también es de Morales. Pero sin embargo, su gran corpus, su obra importante, es la obra religiosa, sin lugar a dudas, sus misas, su magnífica, su motete, sin duda, ¿no? Por Y cierto, Navarro, sí, y perdón, y Navarro. sí, no, perdón. Y Navarro, sí, Navarro es una música mucho más Morales es muy escolástico y tremendamente austero, ¿no? O sea, es difícil de tocar porque la armonía que él propone, que en realidad más que armonía vertical es una armonía horizontal, es decir, las voces se van moviendo de manera pareja y de manera paralela, y hay que encontrar muy bien cuál es la estructura y cuál es la prosodia, es decir, cómo tenemos que ir diciendo las palabras para que tengan sentido, tanto desde el punto de vista del texto como de la música. Mucho más que la verticalidad que conocemos después, por ejemplo, a partir de Monteverdi, en toda la música italiana, ¿no? Y sin embargo, Navarro es muchísimo más adelante en ese aspecto. Navarro es muchísimo más fácil de tocar, muchísimo más fácil, es más natural y más próximo. Es más, digamos, no más popular, no quiero decir más popular quitándole mérito, que no Quizás se lo más, quito. no sé si es que Navarro componía más para la corte que para la iglesia. Posiblemente, posiblemente. Posiblemente Cristóbal de Morales, él tiene su carrera maravillosamente bien organizada y perfectamente integrada. Él gana todas las plazas a las que se propone, las va ganando. O sea, gana Málaga, gana Marchena, gana Sevilla, lo gana todo. ¿Por qué? Porque era un polifonista excepcional. Y Navarro, sin embargo, yo creo que eso es. No digo, es que no me gusta utilizar la palabra músico que compone de una manera más fácil, pero sí que es verdad que la audición de su obra y de su música es más cómoda, es más sencilla de entender. Ajá, ajá. Luego, decíamos que los músicos de la catedral venían a Marchena a tocar en algunas ocasiones y luego hubo préstamos de músicos de un lado a otro, es decir, los músicos de la catedral podían venir a Marchena a tocar en algunos momentos o incluso tener periodos de estar contratados aquí y no en Sevilla. ¿Eso se producía? Se podía hacer, o sea, se podía hacer. De hecho, algunos músicos lo que hacían era que pedían licencias.
y pedían licencia, por ejemplo, para ir o bien hacían intercambios, ¿no? O sea, igual que hacemos ahora, ¿eh? O sea, ahora nosotros nos vamos a estudiar con un profesor que nos interesa, entonces ellos también hacían esas cosas. Estaban, de alguna manera, claro, la catedral tenía que seguir pagándole su salario y claro, perdía ese músico de una temporada. Sin embargo, como eran tremendamente listos también, decían, bueno, si este se va afuera, va a traer de nuevo, va a traer música de otro autor y la va a incorporar al archivo de la catedral. Eso es lo que hacía. Pero todo el mundo lo hacía así. Es decir, invitaban, por ejemplo, en Castilla y León, es muy interesante, ¿no? Bueno, podemos entrar en eso ahora. El músico se iba, trabajaba una temporada, unos meses, en otra capilla y a la vuelta se traía recogido los libros que había estado trabajando allí, que eran de otros polifonistas, de otros compositores. ¿O qué tocaban esos músicos allí, no? Y se lo traían y lo incorporaban al archivo de aquí. Claro, eso era, bueno, era una riqueza tremenda, ¿no? O sea, por relativo poco precio, ¿no? Esa es la realidad. Un libro era una barbaridad lo que valía. Por O cierto, sea, no sé si ha habido exposiciones de libros de la Catedral de Sevilla o de la Iglesia de San Juan de Marchena, ¿no? Pero desde luego, tanto un archivo, el de la Catedral como el de la Iglesia de San Juan, merecen una exposición o por lo menos claro, algo divulgativo, porque el problema de estos libros es que todo el mundo conoce su valor, pero nadie lo conoce. O sea, claro, el gran público no lo conoce. no lo conoce. Los libros son una maravilla. Mira, tuvimos la oportunidad de asistir a una visita en el Archivo Colombino hace una semana y pico, y pudimos ver in situ el Cancionero de la Colombina, que es un librito en formato cartilla, ¿no? Que parece que no tiene mucho valor y es verdaderamente formidable, tanto la escritura como la música que hay dentro, que es de músicos tanto sevillanos como músicos centroeuropeos, o sea, de música italiano, centroeuropeo, españoles, portugueses, ¿no? Hombre, yo creo que el valor del libro, tanto digamos el valor material del propio libro como lo que representa, sería muy interesante que estuviesen expuestos. La catedral tiene, tanto Marchena, por ejemplo, sabemos que hay cosas formidables, como la catedral de Sevilla tiene unos libros de un valor extraordinario, ¿no? Tiene libros de misa de Francisco Guerrero, que son originales, están impresos en Roma, o están impresos inclusive en alguna imprenta también del barrio de San Marcos. Yo vivo muy cerca del barrio de San Marcos, ¿no? Y se hicieron aquí. Ejemplo, ¿no? Guerrero era un perfeccionista absoluto, ¿no? O sea, insisto en Guerrero porque para mí resulta una figura verdaderamente capital en el Renacimiento sevillano, ¿no? Él era un perfeccionista increíble, ¿no? Cuando él decide irse a Venecia a imprimir sus obras, resulta que le dicen los editores venecianos, le dicen, bueno, esto va a estar aquí por lo menos 6 meses, ¿no? Entonces dice, 6 meses, ya he hecho la corrección de los libros, me voy a Tierra Santa. Entonces se embarca y hace el viaje a Jerusalén, que después imprime, que después le escribe y hace. Pero él se iba a Venecia, pedía licencia en Sevilla y se iba a editar los libros a Venecia. Porque los impresores venecianos de música en aquel momento eran los mejores del mundo. O sea, hasta ese punto era rica la idea, ¿no? Y hay algunos libros impresos, hay una Biblia impresa aquí, muy cerca, ¿no? Muy cerca de aquí, ¿no? Que son verdaderamente formidables, que te quedas embobado mirando eso. O sea, ¿cómo es posible que con tipos de madera, se pudiera hacer esas obras tan increíbles, ¿no? Unas ilustraciones formidables, ¿no? Por cierto, ¿la Catedral de Sevilla tenía sus propios impresores o trabajaban con los Kronberg y lo que había en Sevilla, en la Los ciudad? Kronberg normalmente, claro, trabajan con los de Sevilla. Es verdad que en un momento determinado ellos empiezan a incorporar copistas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque o necesitan hacer modificaciones o actualizar los libros. Por ejemplo, en Marchena pasa eso. En Marchena, en el siglo XIX, hay un maestro de capilla que actualiza los libros. Entonces, claro, es normal, los libros se van gastando del propio uso. O sea, la hoja se cae al suelo, el libro se desencuaderna, el libro se cae, porque también puede ocurrir, ¿no? Entonces, se va actualizando, se va actualizando. Claro, hay veces que bueno, se está actualizando y se modifica también un poquito. Si me falta una tercera mayor en el acorde final, yo que ya estoy en el siglo XIX, que ya conozco perfectamente esa estructura, añado la tercera mayor, por ejemplo, para que el final de mi discurso sea un final vistoso, brillante, ¿no? Bueno, eso también pasa. Pero bueno, eso son cosas menores, ¿no? Si tuviéramos que catalogar digamos, decir qué importancia tiene el archivo musical de San Juan de Marchena dentro del contexto andaluz, ¿cómo lo definirías? Hombre, yo me parece que es un archivo interesante, es un archivo que además está catalogado, tiene muchísima música del 18 al 19,
fundamentalmente, y es música funcional. Pero yo creo que vale la pena una mirada. O sea, muchas veces dejamos los archivos, los dejamos, los catalogamos, los dejamos ahí, adiós. No, la música tiene la ventaja o la desventaja que es actual. La música la hacemos ahora y desaparece en el mismo momento que lo estamos haciendo. Es decir, la actualidad de la música es uno de los grandes, digamos, de las grandes fortalezas que tiene, ¿no? Si Y nosotros de vemos hecho, ahora... como yo te decía antes, es lo único que queda de toda esa época, porque Exacto, queda escrito y cualquiera lo puede reinterpretar. efectivamente, efectivamente. Y además con su actualidad. Es decir, que obviamente nosotros vamos a tocar Gregorio de Lozoya, por ejemplo, Ministerio de San Salvador de Sevilla, en tiempo de Francisco Correa de Araujo. Era por lo visto, dice el propio Correa, dice que Gregorio de Lozoya estropeó a generaciones y generaciones de trombonistas porque tocaba tan bien que la gente desistía y decía, yo voy a tocar mucho peor que este, ya lo toco. Entonces, decía eso, ¿no? El propio Correa decía de Gregorio de Lozoya que se había fastidiado a generaciones de trombonistas. Hoy nosotros podemos, con la técnica de hoy, podemos tocar la obra de Correa, sobre todo el Canción de Inmaculada Concepción, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los que él dice que Gregorio de Lozoya tocaba. Hombre, lo podemos tocar, pero con la técnica y con la actualidad del siglo XXI, con nuestra técnica del siglo XXI. Por mucho que queramos trabajar con instrumentos históricos con el estilo del siglo XVII, por mucho que queramos hacer las ornamentaciones del siglo XVII, pero nosotros somos músicos del XXI. Esa música es actual, es música de hoy. Entonces, el concepto de música antigua lo estamos también un poco redefiniendo. Estamos pensando que la música ahora mismo es música de hoy. Las canciones de amor, por ejemplo, por poner una cualquiera, son exactamente igual de actuales ahora que hace 5 siglos. Exactamente igual de actuales. Entonces, creo que hay que redefinir ese concepto. El concepto del concierto de música antigua como tal, creo que necesita también una redefinición. Nosotros estamos un poco en esa línea, es decir, intentamos hacer una recreación, pero también comunicar con nuestro auditorio, comunicar pues sensaciones, comunicar ideas, comunicar un poco el ambiente que podría haber, pero sin olvidar que estamos en el siglo XXI. Hay una iniciativa que son los paisajes musicales o soundscapes, o que por cierto hay una página web muy interesante de Sí, paisajes musicales históricos en Sevilla, sí. en Toledo, en Granada, y ahí hay cosas muy interesantes donde tú puedes leer una historia y escuchar la música a la vez. Y escuchar la música, claro. Ajá. Se están haciendo un poco algunas cosas, algunas experiencias muy interesantes, ¿no? Mira, por ejemplo, ahora mismo en la Catedral de Sevilla hay una visita guiada que tiene que ver con las tumbas relevantes que hay. O sea, podemos encontrar, bueno, por ejemplo, en la antigua, que está Francisco Guerrero, que está Francisco de Peñalosa, y se hacen diferentes turnos hasta, bueno, por personajes ilustres, personajes importantes, ¿no? De la historia de Sevilla. Y se acompaña de música en vivo y en el momento y pensada para eso, que son pequeñas pinceladas musicales, pero que meten al oyente, al visitante, lo mete en un contexto y en un ambiente, ¿no? Es un poco lo que tú estás comentando, ¿no? Uno de los programas que nosotros hacemos, por ejemplo, que se llama Allende los Mares. ¿De qué trata? Pues trata de los músicos de ida y vuelta, es decir, aquellos músicos que recalaron en Sevilla, que fueron examinados en los dominicos, bueno, lo que era la Magdalena, la iglesia de la Magdalena, que en aquel momento era un convento dominico, en donde se examinaban a aquellos músicos y a aquellos intervinientes que iban a hacer la carrera de América, ¿no? La carrera de Indias, ¿no? Bueno, pues esos músicos que van y que después vuelven con un acervo cultural, técnico completamente diferente, impregnado toda la música americana, bueno, es un poco lo que nosotros intentamos plasmar ahora, que hubo una simbiosis, hubo una mezcla tremenda, y eso enriqueció de una manera definitiva tanto la música americana, por supuesto, como la española, ¿no? O sea, como Por cierto, que creo que tenéis en el repertorio de Mañana del Dulce Nombre algo de música de ida y vuelta de Perú, creo. Vamos a hacer alguna cosa. Bueno, venga, te lo adelanto. Mira, vamos a hacer un par de obras interesantes. Vamos a hacer una obra en náhuatl, que bueno, uno de los idiomas autóctonos, ¿no? Que es de Juan Pérez Bocanegra, que es un himno a la Virgen, es un himno procesional a la Virgen. Entonces, está hecho en náhuatl y bueno, y está recogido en los libros de evangelización de Juan Pérez Bocanegra, ¿no? De Juan Pérez 1500, Bocanegra, ha dicho, ¿no? Bocanegra, sí, Vale. es uno de los clérigos que fue allí, ¿no? Y después nos quedan algunas
¿cómo te diría? Algunas grajeas tremendamente bonitas, ¿no? Y muy interesantes. Mira, por ejemplo, vamos a hacer una en quechua que se llama Chicochi Chicochi. Chicochi Chicochi es una canción de cuna. Es una canción de cuna que se supone, o sea, que tiene además, está escrito en 6x8, o sea, el 6x8 es un, ¿cómo te diría? Si nosotros vemos el desplazamiento de una cuna de un niño pequeño, podríamos decir, bueno, pues esto es un 6/8, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un ritmo ternario que está o sea, que de su división, está en dos partes de su división ternaria y viene muy bien para el balanceo de la cuna, ¿no? Bien, pues dice chicochi, chicochi, duérmete mi niño, no sé qué, tal. Bueno, cuenta toda la historieta de dormir al pequeño, ¿no? Y al final de eso dice aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué podemos entender? Obviamente se utilizó para la evangelización, ¿no? Se utilizó para incorporar nuevas palabras que eran desconocidas en aquel momento. Pero también nos cabe la duda si ese niño, que era el niño de la familia al que se estaba arrullando, o era el niño Jesús al que se estaba durmiendo, o era la santificación del sueño del niño. Bueno, nos queda esa duda, verdaderamente. No hemos podido entrar en eso. Sin embargo, la frescura que tiene la pieza y el interés que tiene, a nosotros nos parece indudable, ¿no? Como una mezcla, como esa ida y vuelta de ese canto que hemos recogido allí, que además hemos incorporado en una parte que es completamente, bueno, por supuesto, católica, cristiana y que además es europea, ¿no? Y en ese sentido hay alguna cosilla. Hay otra en la que también está en Nahuatl, que habla sobre la figura de Dios, ¿no? Y es también tremendamente interesante, también lo vamos a hacer. Vamos a hacer 4 obras americanas. Bueno, pues ya para terminar, ¿cuáles son los libros ahora mismo de referencia para aprender más sobre música cortesana en Sevilla, provincia, que tenga que ver con las casas ducales y que tenga que ver con Marchena, para conocer más en profundidad toda esta herencia que tenemos desconocida? Pues, bueno, mira, nosotros nos reímos mucho porque decimos que de alguna manera son nuestras musas o nuestras inspiradoras, ¿no? Entonces, entre ellas, la doctora Clara Bejarano Pellicer, ¿no? La Clara doctora Bejarano Pellicer, que Clara Bejarano Pellicer, ¿no? Es doctora en Historia del Arte, ella es profesora de Historia del Arte y es percusionista, ¿no? Como músico percusionista. Y en nuestra opinión es la persona que más ha investigado sobre eso. Ella lleva publicado varios libros, El mercado de la música, La saga de los Medina, Los sonidos de la ciudad, en la que va desgranando la figura de los ministriles en el contexto social. O sea, no solamente la figura del ministril como tal, sin incorporarlos a nada. No. Ella lo que hace es que hace un análisis de esa figura, hace un análisis sociocultural dentro del entorno social, ¿no? Y es muy interesante porque está tremendamente documentado. Y encima escribe muy bien. Si ella me escucha, me va a decir, bueno, ¿qué vas a decir, no? Además somos amigos, claro, o sea, escribe muy bien, tiene una manera de escribir tremendamente agradable, muy amigable, muy bien, se entiende muy bien. Y verdaderamente, si hay que leer, ella es la persona referente. Juan Ruiz Jiménez también, Juan Ruiz Jiménez de Granada también. Y después, bueno, si ya vamos un poco, y somos un poquito endogámicos, que me lo puedes permitir un poquito, ¿no? Arnau Rodón es corneta de nuestro grupo. ¿Cómo? Perdona, ¿cómo has dicho? Arnau Rodón. Él es corneta de nuestro grupo y él hizo su trabajo de final de máster, lo hizo en Barcelona, en la MUC de Barcelona, y lo hizo sobre la música de ministerios de la Catedral de Sevilla, ¿no? Y él está ahora mismo preparando una nueva entrega precisamente sobre el Codex Lerma, ¿no? O sea, hay una serie de obras que no se incorporaron o no se identificaron, mejor dicho, correctamente a ese catálogo que tiene que ver con la música del corpus, ¿no? Y forma parte, son varias danzas que se tocaban en el corpus, que no tienen letra y se sospecha que son además del mismo autor. Aparentemente están como anónimas, pero yo creo que al final va a terminar dando con el autor, ¿no? Porque tienen una estructura muy interesante, pero además muy pareja todas. Son 6 piezas, la de las medias, la galera, 6 en total, que la italiana, la francesa, bueno, muchas veces se ponen este tipo de nombres, ¿no? Pero que forman una unidad, ¿no? Y esto tiene que ver con el conde de Lerma, el duque de Lerma.
El Duque de Lerma, efectivamente, en Burgos. Sí. O sea, que es la capilla musical de Lerma, en Burgos. Que era una capilla potentísima también. Estamos hablando, por ejemplo, de las casas señoriales. O sea, el Duque de Lerma tenía su propia capilla musical. Bien, Y bien, bien. potentísima, ¿eh? Por cierto, lo mismo que existe el cancionero de la Colombina, probablemente pudo haber un cancionero o de libros del Duque de Arcos, o del Duque de Lerma, o del Duque de Osuna. Muy posiblemente. Conocemos ahora mismo lo que se han descubierto. ¿Quién sabe si puede haber alguno que aún esté oculto y no sabemos? El cancionero de Palacio, cancionero de Medinaceli. Son cancioneros que pertenecían a casa, o bien a Casa Real, o bien a casas señoriales, casas nobiliarias, ¿no? Fíjate, hay una cosa muy interesante, ¿no? Durante una temporada, o durante una época, mejor dicho, los libros se escribían en cifra. Entonces los ministros eran capaces de leer la cifra que estaba escrita para el órgano. El órgano escribía en cifra, pero los ministros eran capaces de leerlo, ¿no? Y muchas veces esos libros estaban colocados en estantes dedicados a las matemáticas, no a la música, porque lo que había era el numerito centro. Entonces, en un momento determinado, en el catálogo dijeron, libro de matemáticas, a la balda de las matemáticas. Y en realidad es música. Claro, o sea, no hemos ido dando cuenta ahora. Las cifras, si no creo entender bien, es números que estaban indicando la música, ¿no? No notas Efectivamente. musicales. Sí, las notas musicales, o sea, tanto la duración como la altura de la música. Ahora mismo, por ejemplo, en órgano, por ejemplo, Antonio de Cabezón lo hacía así. Su hijo pasa, digamos, a notación ya musical en pentagrama, pasa toda la parte cifrada. Y hoy podemos encontrar todavía algún vestigio de esto, sobre todo en música para guitarra, música para laúd. No estoy hablando de la laúd renacentista, sino el laúd de la rondalla. Y todavía se encuentra las mandolinas también, las bandurrias, los laúdes, las guitarras, pueden todavía utilizar en algunos casos la música cifrada. O sea, la cifra, porque es más fácil de entender de momento. Es verdad que está más limitada también, pero bueno. Bueno, ¿no? Si Sevilla, ya para terminar, si Sevilla tuviera un museo de la música, ¿los ministerios serían en su principio o se conservan músicas anteriores? Probablemente de Al-Ándalus. Hay anteriores, o sea, hay músicas anteriores. Hay música anterior, por ejemplo, el Cancionero de la Colombina tenemos, es de final del 15, y después tenemos el Cancionerillo francés, ¿no? Que es otro libro que tiene que ver también con Hernando Cabezón, con Hernando Colón. Hernando Colón es el gran bibliófilo del siglo XV. No solo, como digo, no solo por el afán de recuperación del conocimiento, sino por cómo estructuraba sus compras y cómo ordenaba también la biblioteca, ¿no? Él pensaba que la biblioteca tenía que estar al servicio de todo el mundo. De hecho, tenía bibliotecarios que conservaban la biblioteca y permitían el acceso a las personas para que pudieran consultar. Él hace compras increíbles. Ojo, compras muy interesantes, compras de libros publicados, no manuscritos, sino publicados, con lo cual ya, digamos, la categoría de libros casi ya venía ya avalada por el propio hecho de que el editor se había gastado el dinero en hacer la edición del libro. Ya no era un manuscrito que podía haberlo hecho de una manera o de otra, no voy a decir cualquiera, pero bueno, una persona menos relevante, ¿no? Sin embargo, él compra materiales ya impresos y ahí compra ese cancionerillo francés que tiene un montón de obras también, ¿eh? Por cierto, ¿hubo hermandades que tuvieron un grupo de ministriles? Generalmente extravagantes, propios, eran más que las hermandades, eran las iglesias. La iglesia de San Salvador de Sevilla sí la tuvo también, la Madalena tuvo en algún momento también, la catedral también, Marchena también, más que las hermandades. Las hermandades lo que hacían era contratar ministriles extravagantes, es decir, coplas de ministriles que funcionaban igual que funcionan ahora los músicos libres, es decir, llamamos fulanito, viene, y un grupo de música que viene, me hace la función, me hace el ginario, me hace lo que sea. Igual, eso sí funcionaba. Y eso está asentado en los libros, digamos, de pago y de pagaduría de las hermandades, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón, que como ven, nos resulta súper interesante y curioso todo lo que hacéis, porque, bueno, la música es una cosa que está tan cercana, ¿verdad? Y además, yo siempre digo, te lo dije antes, que la música es lo único que vive de la historia, lo único que queda vivo en cada momento. Sí, queda vivo, claro. Y además hay otra, puede ser una tontería, ¿eh? O sea, nosotros podemos cerrar el ojo ante el arte. El ojo lo podemos cerrar cuando queramos, el oído no lo podemos cerrar.
O sea, de hecho, la música, el sonido, forma parte de nosotros, forma parte, nuestro propio cuerpo hace sonido. Entonces, el oído no se puede cerrar nunca. El ojo, yo puedo dejar de mirar una obra de arte, pero la música no puedo dejar de oírla. Me puedo abstraer de ella, pero la música va a seguir estando y va a seguir funcionando dentro de mi cerebro, ¿no? Podemos entrar en neurociencia, todo lo que queráis ahí, porque ahí ya sí que tenemos un campo enorme. Por cierto, en investigación, ¿tenéis algún proyecto en breve? Ahora mismo, pues sí, tenemos uno sobre Nando Colón, precisamente. Hemos comentado antes y tenemos un proyecto sobre Nando Colón. Porque ya digo, es una figura verdaderamente interesantísima, ¿no? Y hay muchas de las recopilaciones que él hizo cuando él va a Italia, por ejemplo, y compra monumentales, compra 1.500 libros de golpe. O sea, bueno, hacia el agosto al editor que caía Nando Colón allí, bueno, ese ya se podía cerrar para el resto del año. Era impresionante, ¿no? Entonces, estamos haciendo un proyecto en torno a su figura. ¿Y él Porque compraba libros de música? compraba libros editados. Libros de música, libros de medicina, libros de arte, libros de astronomía, libros de arquitectura, filosofía, absolutamente todo. Y además hace una serie de índices, es muy interesante. Yo no soy un experto en esa figura, pero él hace una serie de índices muy interesantes, ¿no? De tal manera que nosotros podemos buscar en esos libros que él mismo redactó cuáles eran las relaciones que hay entre los libros que él tenía en su biblioteca. Y además los numera y además dice cuándo los compró, cuánto le costó y a quién se los compró. Es impresionante, ¿no? Es verdaderamente impresionante. Es un adelanto bibliográfico sorprendente ¿Y para por un qué estáis personaje. investigándolo? Es decir, ¿en qué se basa, en qué se centra la investigación? Nos vamos a centrar en la parte musical de su historia. O sea, conocemos bastante bien los otros materiales, pero toda la parte musical, todo lo que supuso la música alrededor de esa figura, es un poco lo que estamos trabajando en este momento, ¿no? Que es el proyecto que ahora mismo tenemos encima de la mesa, ¿no? Bueno, pues nada, Esperamos, muchas gracias esperamos que sea. y nos vemos mañana en el concierto. Nos vemos mañana, claro que sí. Muchísimas gracias. Que continuéis con esta labor y que, bueno, que tengáis suerte. Muchas gracias. A ver.